Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Qué bueno que podemos continuar con la clase hermenéutica. Y en esta entrega, pues vamos a estar viendo un ejemplo de interpretación, el ejemplo que incluye el pasaje que se encuentra en Juan, capítulo 3, versos del 1 al 6. En este pasaje, pues usted va a tratar de buscar, la idea es que hagamos un ejercicio, tratar de interpretar qué es lo que está ocurriendo en este segmento del pasaje. Vamos a leerlo. Siempre que usted vaya a interpretar un pasaje, se recomienda que lo lea en varias, dos o tres, por lo menos en tres ocasiones o más, marcando también donde se denota acción, donde hay este verbo, ¿verdad? Donde hay acción, porque eso siempre nos va a ayudar a entender qué es lo que está ocurriendo. Además de eso, usted puede leer el capítulo completo y muchas veces, si es necesario, el libro completo para poder tener una idea del contexto, el contexto general del libro, ¿verdad? Y del capítulo. Y eso le va a ayudar también a la interpretación. Comenzamos leyendo primeramente el pasaje Juan capítulo 3 verso del 1 al 6. Y dice en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús diciendo, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Para poder completar la interpretación, nos debemos siempre guiar por preguntas, ¿verdad? Y aquí yo puse 8 preguntas, pueden ser más, por lo general muchas veces hacen muchas más preguntas, porque cuando usted va contestando estas preguntas, pues le va ayudando a construir, reconstruir el entorno, el contexto, y también muchas de estas preguntas van a ser muy útiles para interpretar el pasaje. La primera pregunta es cuál es la época y podemos estar seguros que eso ocurrió cerca del año 30 después de Cristo, ¿verdad? Porque Cristo comenzó su ministerio a los 30 años. ¿Cuándo fue escrito el libro? La tradición señala de que el Evangelio de Juan fue el último de los 4 evangelios y que se escribió entre el año 85 y 95 después de Cristo. ¿Quién es el autor? El apóstol Juan es reconocido como el autor, aunque el libro no lo especifica, no lo dice explícitamente, pero la tradición, citando a Ireneo, que vivió entre el 120 y el 202 después de Cristo, y Teófilo de Antioquía, que estuvo en el 115 y el 188 después de Cristo, ellos señalan a Juan como el escritor del Evangelio de Juan, a Juan el apóstol. ¿Dónde fue escrito? Se entiende que fue escrito en Éfeso de Asia Menor. Este, en esa área era que estaba Juan en sus últimos años como presbítero, como supervisor de las iglesias, las iglesias que él había fundado o supervisaba en ese tiempo, eran muchas de estas iglesias. Entonces se dice que fue el que estuvo en Éfeso y de ahí escribió. También se usa como una evidencia el hecho de que se explican las fiestas durante el pasaje, se explican en el Evangelio, ¿verdad? Se explican las fiestas y el uso judío, y esto evidencia que fue escrito en un contexto gentil, ¿verdad? Porque los gentiles no entendían cómo se celebraban las fiestas. Si hubiese sido en Jerusalén, pues no era necesario esas explicaciones detalladas de los usos judíos y de las tradiciones. La pregunta quinta, ¿dónde se llevó a cabo la acción? La acción, pues está claro que en la misma Biblia lo dice esto ocurrió en Jerusalén, ¿verdad? La pregunta 6, ¿qué clase de literatura es? Es una narrativa. Eh, ¿Cuál es el contexto? Jesús y sus discípulos llegaron de Capernaum, ellos venían caminando de Capernaum y llegaron a Jerusalén en los días que comenzaba la Pascua. Eso se encuentra en el capítulo 2, versos del 12 al 13 del mismo Evangelio de Juan. La pregunta 8, ¿cuál es el propósito principal del texto?
Jesús está comunicando verdades espirituales a Nicodemo y a los lectores del pasaje. ¿Dónde está Cristo en este contexto? Cristo aparece como maestro e irónicamente está instruyendo a un maestro fariseo, Nicodemo. Juan 3:10. Esta es la contestación que ustedes van a generar, ¿verdad? La más importante de la asignación. Y son dos preguntas también. ¿Cómo usted interpreta este pasaje? En este caso, Jesús está enseñando verdades espirituales a Nicodemo y a nosotros. Él les está comunicando a Nicodemo cuáles son los pasos para la salvación y para entrar al reino de Dios. ¿Cuál es la enseñanza principal del mismo? El pasaje encierra varias enseñanzas. Primero, el reino de Dios es espiritual. Segundo, que para entrar al reino, el primer paso es poder verlo para tomar una decisión informada. Hay que nacer, hay que nacer de nuevo espiritualmente para poder ver y apreciar el reino de Dios. Y hay que nacer del agua, que es la palabra de Dios, y del Espíritu, que es la regeneración que hace el Espíritu Santo en el creyente, para poder entrar en el reino. Esto último es el nacer de Dios, según el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 13, ¿verdad? Que indica que somos engendrados de Dios, no de carne ni de sangre, ni de varón, sino de Dios. Espero que este ejemplo le ayude, ¿verdad? A poder completar su asignación. De cualquier cosa, pues usted tiene mi teléfono y mi correo electrónico si necesitan alguna ayuda adicional. Éxito en la tarea.